En español se llama Sublime Gracia. Es un himno que tiene mucho más de 200 años de haberse compuesto. Y la razón primera que se compuso fue para ilustrar un mensaje. Yo lo quiero utilizar para dar inicio a este mensaje de hoy. Y nos lo va a interpretar nuestros hermanos maestros de la música, Fran y Tomás. Podemos ir proyectando las letras para que ustedes también como a mí les puedan ministrar esas letras tan bellas que escribieron en esa época. Aleluya. Gracias, mis hermanos. Primera estrofa dice: sublime gracia del Señor que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y Él me halló. Cuando dice un infeliz salvó, me recuerdan las palabras del rey David: a un perro muerto salvó, a un gusano. Eso es lo que yo era. Y Él se preocupó por mí y me salvó. ¿Por qué quise iniciar con este himno? Para que no quede duda, ninguna duda, hermanos, de que la salvación que Cristo nos dio es por gracia.
es por gracia. Mi tema en el día de hoy es calculando los gastos de la edificación. Y tengo como versículos principales Lucas 14, del 28 al 30. Le leo y lo pueden proyectar. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que hayan puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que los vean comiencen a hacer burla de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Como le decía, la salvación es por gracia. No hay forma de usted comprar los dones de la gracia de Dios. Su salvación no podría ser comprada ni con dinero, ni con una botella de agua. Ya. Ni con dinero, ni con mérito, ni con votos, ni con penitencia. ¿Estamos claros en eso? Amén. Ahora bien, y aquí viene el por qué yo estoy aclarando tanto eso. Al mismo tiempo que recibimos la salvación y la justificación, se producen ciertas consecuencias y tenemos que considerar si seremos capaces de hacerle frente para que no se burlen de nosotros, ¿verdad? Es por eso que el Señor nos dice como algo lógico, ¿quién de ustedes no hace esos cálculos? Como esperando que todos estemos de acuerdo con que eso es lo lógico. Es como si yo le dijera hoy, ¿quién de ustedes cuando ve la luz roja del semáforo no se para? Eso es lo lógico. Pero hay algunos locos que no, que se la pasan. Eso no estamos aquí hoy, pero sucede. Para que esto quede mucho más claro, le tengo un ejemplo. Un ciego que está en el camino pidiendo limosna, Bartimeo, por ejemplo, y pasa el Señor. Él le pide que le dé la vista. ¿Le cuesta algo a Bartimeo que el Señor le dé la vista? Por supuesto que no. El Señor le da la vista a Bartimeo o al ciego gratis. Pero una vez abiertos los ojos de ese ciego, ¿tiene esto consecuencia en su vida? Claro que sí. Tiene consecuencia. Ya este ciego no puede pedir limosna como ciego. Ya tiene la vista, ya puede ver. No puede decir que no conoce lo que es los colores, el camino, etcétera. Debe de ganar su propio pan, ¿no? Ya se le retiró la venda de los ojos, fue traído de las tinieblas a la luz, por tanto no puede o no debe seguir viviendo en la oscuridad. Otro ejemplo rápido es el de un pobre que vive en un basurero y que por una de esas historias de Hollywood se convierte en príncipe. ¿Tiene consecuencia en ese pobre haberse convertido en príncipe? Por supuesto. Él no puede seguir viviendo en ese basurero. Digamos el hijo pródigo que comía la algarroba de los cerdos y el padre lo viste de un lino fino y le mata un becerro y lo sienta a su mesa. ¿Ese hombre va a volver a comer algarroba? Por supuesto que no. Ya es un príncipe y tiene que vivir en un palacio. Así sucede con el hombre que es puesto en el camino al cielo como un peregrino. ¿Paga algo por entrar a la puerta? Nada. Claro que no paga nada, pero una vez que entra ya no será el mismo. A propósito de peregrino, hay un libro que se llama El progreso del peregrino, de los cuales yo tuve muchas cosas que saqué de ahí. Se los recomiendo a ustedes. Recuerden, El progreso del peregrino, para que lo lean. Quien lo leyeron, es bueno que se lo vuelvan a leer. Es una alegoría de un cristiano que va camino al cielo. Y ya ustedes sabrán todo lo que pasa. Entonces, para iniciar, perdonen la introducción tan larga, el mes pasado exactamente, los hombres estuvimos aquí y nuestro tema fue contestar una pregunta. ¿Tiene un costo ser cristiano?
Recuerdan que tuvo Siriaco por aquí y dijo cuántas cosas para anunciar eso. Bueno, nosotros cuando estuvimos aquí esa noche cambiamos la palabra cristiano y la pusimos discípulo. ¿Tiene un costo ser discípulo de Cristo? Tomamos como base estos versículos de Lucas 14, 25 y 27, o sea, los versículos anteriores a los que leímos. Dice, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Vamos a ver en el contexto que el Señor dijo esto. Él va camino a Jerusalén y grandes multitudes lo seguían. O sea que el Señor tiene un ministerio próspero, Él ha hecho maravillas, ha sanado enfermos, ha resucitado muertos, ha hecho muchísimas cosas que han atraído a esa gente. Por tanto dice el versículo, iba camino a Jerusalén y grandes multitudes le seguían. Pero estas multitudes, ¿por qué lo seguían? Primero, ellos creían, y así lo demostraron a la entrada de Jerusalén, que él iba a coronarse como rey a Jerusalén. Ellos iban detrás de los peces, los panes, los milagros, las sanidades, etcétera, etcétera. Pero ¿a qué iba Jesús a Jerusalén? A colgarse en una cruz. Y es en ese contexto que el Señor se vuelve a esa multitud y le dice esto que dice en el versículo 26. Si ustedes no aborrecen a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a su hermana y a su hermano, no pueden ser mis discípulos. Es un versículo que hace mucho ruido a nuestros oídos, ¿verdad que sí? Grandes multitudes hoy están reunidas alabando al Señor en toda parte del mundo. ¿Por qué le seguimos? Porque nos vamos o ya estamos y por fe estamos sentados a la derecha del Padre en los lugares celestiales. Y eso es verdad. Eso es verdad. Vamos camino al cielo. Y es en ese contexto que hoy el Señor se vuelve y nos dice, el que no esté dispuesto a aborrecer su padre, su madre, su hijo, su esposa, su hermano, su hermana, no puede ser mi discípulo. Sabemos que esto que dice el Señor es una hipérbole, me refiero a una exageración. Esa noche nosotros hablábamos de eso. Es una exageración, un recurso literario que usando una exageración para darnos a entender algo importante. Como si yo le dijera a uno de ustedes, oye, te llamé 1000 veces. Mentira, yo no he llamado 1000 veces, pero te estoy diciendo que te llamé. ¿Verdad? Él nos dice que si no estamos dispuestos a eso es porque no le amamos a Él. Con todo el corazón, con toda mi mente, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Ese es el primer y gran mandamiento. En una ocasión los hermanos de Jesús creían que él se había vuelto loco y él estaba predicando en un lugar, se había hecho como siempre, una gran multitud le rodeaba, ellos no pudieron llegar, pero le llega el mensaje y le dice, ahí está buscándote tu madre y tus hermanos. Y él extendiendo sus manos hacia ¿quién? Hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. ¿Quiénes son sus hermanos? Los que hacen la voluntad del Padre, los que le obedecen. Entonces concluimos esa noche que ser discípulo de Cristo cuesta. Concluimos que ser discípulo de Cristo cuesta tanto. ¿Le digo cuánto? Cuesta todo. Todo.
Ser discípulo de Cristo cuesta todo porque debo de amarle con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Si mis hermanos, mis padres, mis hijos son tropiezos de camino que le sucede al peregrino en el camino, cuando empieza su camino, abandónalo. Es así, lo está diciendo el Señor, no yo. Y Pablo lo dice de esta manera en Filipenses 3:8. Por cuantas cosas eran para mi ganancia, la he estimado como pérdida por amor a Cristo. Entonces me llamó la atención que el Señor dice esas cosas en su palabra, versículos 25 y 27, al 27. El 27 termina diciendo, y quien no cargue su cruz y me siga, no puede ser mi discípulo. Y no es cargarle una cadenita aquí. La cruz es un instrumento de muerte. Debemos de morir al yo. Me hizo cosa que después de esos versículos, entonces el Señor dice, Lucas 14, 28 y 30, que por favor quiero que lo pongan aquí, porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. O sea, es después de eso que el Señor hace esa advertencia. Una advertencia tan necesaria hoy como lo fue el día que el Señor lo dijo. Déjenme decirle por qué. Entiendan bien lo que voy a decir. Porque no hay nada más perjudicial para una iglesia que tener discípulos desganados. No hay nada más perjudicial para una iglesia porque es una iglesia sin poder. Es una iglesia débil, es una iglesia que no cumple con su propósito, que es de hacer discípulos. Porque si todavía tú no eres discípulo, ¿cómo vas a ser más discípulo? Eso es en cuanto a la iglesia. Pero esto es peor. No hay nada más perjudicial para una persona individualmente que ser un discípulo desganado. En semanas anteriores, cuando vino un pastor a motivarnos con el lema de este año de la congregación, recuerden que es viviendo la palabra día a día, ese señor dijo, qué malo, qué feo sería que una persona se vaya desde el banco de la iglesia al infierno. Wow, eso me chocó a mí. En la alegoría del peregrino hay un personaje que se llama Ignorancia. Ignorancia llegó al cielo también, pero lo cogieron dos ángeles derechito para el infierno, para el lago eterno. Entonces dice el que está narrando, entonces comprendí que desde la puerta del cielo hay un camino al infierno. Wow, eso es increíble. Apartado de mí, hacedores de maldad. Ese versículo creo que nos ilustra eso. Entonces hoy, hermanos y hermanas, es conveniente que nosotros así sentados como estamos, calculemos los gastos. A ver si podemos construir esa torre o no. Y vamos a hacerlo de la siguiente manera. Primero vamos a ver cuál es el edificio que debemos construir. Luego, ¿cómo lo construiremos? Conociendo estas dos cosas, nos sentamos y calculamos los gastos. Al final haremos dos preguntas. ¿Puedo yo pagarla? ¿Y quién puede pagarla? Empecemos entonces con el tipo de edificio que debemos de construir. ¿Correcto? Toda edificación, a mí me gusta la enseñanza en parábola. Recuerde que es una comparación de algo que se ve con algo que no se ve, que no entendemos. Entonces, mediante lo que se ve podemos entender lo que no se ve. Eso era algo así, el Señor siempre utilizaba este método. Entonces, vamos a hacer estas comparaciones. Toda edificación se inicia con un diseño. ¿Cuál sería el diseño de la edificación que menciona el texto? El texto habla de una torre y el significado de torre es una casa guarnecida con torreones para su defensa.
En el plano físico, ¿verdad? En lo que se ve, el diseño sería de una fortaleza o un castillo, ¿correcto? En el plano espiritual, ¿qué sería? Sería la construcción de una fortaleza o un castillo en cada uno de nosotros. El carácter, la construcción del carácter de un verdadero discípulo de Cristo. Pablo habla en Corintios 6:19, no tenemos que verlo ni que buscarlo, de que ¿acaso no sabéis que su cuerpo es templo del Espíritu? Y a mí siempre me ha llamado la atención cómo el Señor viene a vivir en nosotros, en nuestro corazón, si nosotros estamos llenos de pecado. Pablo lo dice porque esas personas se habían acostado con mujeres extrañas, ¿verdad? Y dice, ¿cómo ustedes se van a ligar a una prostituta si su cuerpo es templo del Espíritu? O sea que el pecado nos aleja de Dios. Entonces no puede ser que si nosotros somos pecadores, el Espíritu Santo venga y more con nosotros y con todo nuestro pecado. O sea que debemos de construir un lugar santo en nosotros donde venga a morar el Espíritu Santo. Es así, ¿verdad? Porque si pecamos, decíamos esta mañana, contristamos al Espíritu Santo y Él se quedaría por ahí por un rinconcito quizás hasta que nosotros recapacitemos. En el plano físico, la altura de la torre es muy importante. Mientras más alta es la torre, mejor, pues sería más difícil escalarla por el enemigo y por tanto menos vulnerable. Asimismo, la simiente o la base debe ser bien profunda para poder soportar la altura de esa torre. En el plano espiritual, la altura de nuestra edificación tiene que ser también bastante alta. Debe ser impenetrable, inalcanzable por el enemigo. Entendiendo que no podría ser menos, o entiendo que no podría ser menos que la estatura del varón perfecto que es Jesús. Hasta ahí debemos de construir esa torre en nosotros. Igualmente, su base o fundamento debe llegar ¿hasta dónde? A ver, ¿quién adivina? Hasta la roca, que es el mismo Jesús. Tiene que estar fundada en esa roca. En el plano físico, la resistencia o la fortaleza de esa torre va a depender de cómo se construya y de qué materiales se construya. Debemos de recordar que esa torre va a ser sometida a diferentes ataques y debe ser resistente. Por tanto, debe ser construida con materiales de primera y con un criterio profesional. En el plano espiritual, la resistencia de nuestra edificación debe ser construida con el mismo concepto, con buenos materiales y con un criterio profesional, pues también esta será sometida a pruebas y a ataques. Recordemos que debe esta construcción soportar la lluvia, los torrentes de los ríos, los vientos que le van a dar y no caer. Para más información, léase Mateo 7:25. En resumen, ¿qué es lo que debemos de construir? Debemos de construir un lugar santo en nosotros, donde venga a morar el Espíritu Santo, el carácter de un verdadero discípulo de Cristo, con la altura o estatura del varón perfecto, que es Jesús, cimentada sobre la roca que es Jesús, y que soporte las lluvias, los torrentes de los ríos y los vientos y no caiga. Ya tenemos qué es lo que queremos construir, cómo la vamos a construir y vamos a seguir las comparaciones. La edificación de la torre que venimos mencionando en el plano físico se inicia como toda construcción, cavando los cimientos. Ya habíamos dicho que la excavación debe ser profunda, ¿verdad? En el plano espiritual debemos de cavar tan profundamente hasta llegar a la roca, pero debemos de hacerlo en fe, amor y un corazón renovado. Por favor, no se me duerma, que esto es importante. Tenemos que saber qué queremos para calcular los gastos. Entonces, la pregunta sería, ¿por qué en fe? Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios tiene que creer que le hay y que es galardonador de quienes los buscan. Y tú dices, ¿y cómo yo sé que encontré la roca? Fácil. Cuando tenga la certeza de lo que espera
y la convicción de lo que no se ve, la habrás encontrado. Has encontrado la roca. Recuerden, siempre somos salvos por gracia, pero, dice Pablo, por medio de la fe. Entonces necesitamos cavar esos cimientos en fe. Necesitamos cavar profundamente los cimientos en amor. Porque si no es por amor, todo lo que nosotros hemos visto y podemos hacerlo, de nada sirve. Debe de ser en amor. Y aquí le voy a dar una oreja. El Señor nos dice, si me ama, guarda mis mandamientos. Si no amas a Jesús con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu corazón y con todas tus fuerzas, no inicie la excavación, porque se van a burlar de ti. No la inicie. Ese es el primer y gran mandamiento. Y por eso estamos aquí, para ver si la podemos iniciar, calculando, ¿verdad? Y debe de cavar con un corazón, los cimientos con un corazón renovado, un corazón dispuesto. Por tanto, debemos de cambiar nuestro corazón, porque ese nunca está dispuesto por un corazón igual al de Jesucristo. El salmista decía, enséñanos a contar nuestros días, que traiga al corazón sabiduría. En el plano físico, después de puesto los fundamentos, continuamos, o las bases, continuamos la obra poniendo paciente y cuidadosamente piedra sobre piedra, que son los materiales de esta torre, hasta que esté terminada. Ya ahí acabamos en el plano físico. En el plano espiritual es lo mismo. Poner los fundamentos, después que estén puestos los fundamentos, continuamos la obra poniendo paciente y cuidadosamente los materiales del imponente edificio, por supuesto, materiales especiales. El apóstol Pedro, en 2 de Pedro 5:8, nos dice que si estos materiales, estoy parafraseando, dice, porque si estos materiales están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos, o sea, desganados, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos de añadir diligentemente a esa base que es la fe, virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Hermanos y hermanas, esto es de suma importancia. Nosotros tenemos de iglesia 18 años por ahí. Y esto es el inicio de todo. El que crea que actuando de manera descuidada, viniendo aquí un domingo y sin un plan definido, eso bastará para su interés eterno, es un necio. No lo digo yo, lo dice el Señor. Cualquiera que me oye esta palabra y no lo hace, le compararé a un hombre insensato, necio. Así que vamos a calcular, ya por fin podemos calcular qué es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Decíamos que debemos de iniciar cavando los cimientos en fe, amor y un corazón renovado. O sea que lo primero que necesitamos es ¿qué? Fe. ¿Qué me cuesta la fe? ¿Cómo yo consigo la fe? La fe viene y oír. Entonces, yo debo estar dispuesto a oír, a leer, a estudiar, a meditar la palabra de Dios. Yo debo ponerme para eso, dicen los jóvenes de ahora. Luego de conocer la palabra, estamos en condición, fíjense ahí mismo, después que usted sepa de qué se trata el plan de Dios, estamos en condiciones de creer
o no creer. Si usted no cree, siga su vida. Pero déjenme decirle algo, que hasta en eso nos ayuda el Espíritu Santo. Decía la canción, atrae mi corazón, Jesús. Es un pedido que debemos de hacer, principalmente los que inician el conocimiento de la palabra de Dios. Si usted cree, dice Efesios 1:13, habiendo oído la palabra de Dios, porque Pablo ya nos ha dicho en Romanos, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie le predica? Entonces, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo ¿qué? Creído en él, ¿en quién? En Cristo. Fuisteis sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, usted se somete a oír, usted dice, bueno, yo creo que esto es cierto. Si quiere, haga como un personaje en la Biblia que le preguntó, ¿tú crees? ¿Ayuda a mi poca fe? Le dice ahí directamente, Señor, ayúdame tú en mi poca fe, yo estoy en esto. Dígaselo usted también. Pero si usted cree, usted es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Creer es lo que llamamos fe. Ahora déjeme explicarle algo que sucede mucho y es peligroso. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Muchos creen en Dios. Sí, claro que Dios, sí, Dios existe, pero ¿y quién va a negar eso? Sobre todo aquellos que tenemos vista y podemos ver la naturaleza. ¿Quién va a negar que hay un arquitecto de todo esto? Un tonto. Eso es creer en Dios. Hasta los demonios creen y hasta tiemblan, dice la palabra. Pero creerle a Dios es creerle a su palabra y ponerla en práctica. Ahora bien, si hemos oído y hemos creído y hemos sido sellados con el Espíritu Santo, viene el primer trabajo que hace el Espíritu Santo en cada creyente. Vaya anotando los gastos, los costos, que es convicción de pecado. Dice, cuando Él venga, o sea, el Espíritu Santo, convencerá al mundo de pecado. Y si yo hago así y me convenzo de lo malo que ha sido Carlos Cruz, ¿qué sigue? Una persona sensata, por supuesto. Arrepentimiento. Yo me arrepiento. Y es lo primero que el Señor, iniciando su ministerio, nos dice. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Juan también inicia su ministerio diciendo eso. El reino de los cielos se ha acercado. Búsquenlo, inician con la misma palabra los dos. Juan el Bautista. Arrepentíos. Entonces, sobre esa base, levantamos lo que se ve del edificio. Nuestra fe no es medida por los hombres. La única medida que el Señor da de la fe es como un granito de mostaza. Eso es una bomba atómica. Si tuvieran fe como un granito de mostaza, pero ustedes no saben, ni yo sé la fe que tienen que yo tengo y la fe que tienen ustedes. Pero sobre esa base de la fe empezamos a levantar el edificio. Atienda y tome nota. A esa fe le agregamos ¿qué? Virtud. ¿Qué es virtud? ¿Qué me cuesta? Virtud es la disposición habitual para hacer el bien. Estas definiciones las busqué del mismo diccionario que tenemos todos. Disposición habitual para hacer el bien. A la virtud, ¿qué le vamos a agregar? Conocimiento. ¿Qué es conocimiento? Tener en la mente información sobre algo. Si yo estoy dispuesto a hacer el bien, tengo que conocer lo que es el bien para poder hacerlo. Entonces le debo de agregar ese conocimiento, pero al conocimiento le debo agregar dominio propio. Wow. Yo tengo la disposición de actuar bien,
tengo el conocimiento, ahora tengo que tener el dominio propio, que es la capacidad que nos permite controlar nuestras emociones y no que éstas nos controlen a nosotros. Yo todos los días le pido a Dios eso. Todos los días, todos los días, todos los días. Y no me cansaré de pedírselo. Al dominio propio, paciencia. ¿Qué es paciencia? Capacidad de sufrir y tolerar desgracias u ofensas con fortaleza y sin quejarse ni rebelarse. ¡Wow! Qué caro está esa funda de cemento, ingeniero. A la paciencia, piedad, compasión o misericordia. A la piedad, afecto fraternal, disposición para obrar de acuerdo con determinados proyectos ideales como el bien, la verdad, la justicia. Y al afecto fraternal lo coronamos con el amor. Todo lo puedo hacer o puedo allantar de que lo estoy haciendo, pero si no es por amor, de nada sirve. El amor es nuestro distintivo. En eso conocerán que son mis discípulos, por el amor que se tengan los unos de los otros. Y le digo que es el amor. Anote, para que lo vaya a buscar. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, el amor no hace nada indebido, el amor no busca lo suyo, el amor no se irrita, el amor no guarda rencor, el amor no se goza de las injusticias, más se goza de la verdad. El amor todo lo sufre, el amor todo lo cree, el amor todo lo espera, el amor todo lo soporta. El amor es el fruto del Espíritu. Está caro. ¿Puedo yo pagar? Si has calculado usted los gastos, ¿qué usted entiende? ¿Que puede pagar? No, yo por lo menos llegué a la conclusión de que no puedo pagar. Pero hay algo. Hay que construirla de una manera u otra. Ustedes me dirán ahora, tú lo que nos has envuelto en una cosa para que nosotros dejemos esto. Porque ¿quién podrá defendernos? ¿Qué podemos hacer? Miren, en Gálatas 5 nos dice lo que debemos de hacer para lograr todo esto. Debo de andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Se oye simple, ¿verdad? Pero eso es. Andar en el Espíritu y no satisfacer los deseos de la carne. Pero tengo una constante lucha entre la carne y el Espíritu. Sigo en Gálatas, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no haga lo que quiero. Hay una lucha entre la carne y el Espíritu que muchos la hemos llevado y la hemos definido como la lucha entre el bien y el mal. Manifiestas son las obras de la carne. O sea, cada día lo vemos. Adulterio, fornicación, etc. Pablo, por si se le queda alguna al final de eso, y cosas semejantes a estas, por si se le está olvidando alguna. Y lo del fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. ¿Quién gana en esa lucha? ¿Quién gana, hermano? El que usted más haya alimentado. En mí la carne está fuerte, robusta, y mi espíritu está bien débil, porque no lo he alimentado. Pedro habla de un alimento, el alimento espiritual, la leche espiritual no adulterada, por medio de la cual debemos crecer. ¿Para qué? Para salvación. No hemos alimentado el espíritu. Entonces lo que yo soy es un miserable que no puede hacerle una morada a su Señor, que no puedo invitar a su Señor a la casa. Pablo también se consideraba eso. Lo que quiero no hago, mas lo que no quiero eso hago. Miserable de mí.
Y yo comprendí hace mucho, pero lo traje aquí por medio de mi consejero, pastor, amigo, y más que amigo, hermano, Geraldo de Ávila, de que no hay versículo más glorioso que este que le voy a leer ahora. Porque Pablo dice, ¿quién me libertará de este cuerpo de muerte? O sea, ¿cómo pago yo el edificio? Yo no puedo. Y viene un versículo, el 25, que dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Vamos a seguir la comparación para que vean por qué hay que dar gracias por Dios. ¿Cómo da una mata de mango? Atención, Carlos King. Una rama de mango da mango si está conectada al árbol del mango, ¿o no? Permaneciendo conectada con el árbol del mango. Para dar nosotros esos frutos del Espíritu, el fruto del Espíritu y vencer la carne, debemos de permanecer conectados con el árbol de los frutos. O del fruto, porque es uno. Como la Biblia se explica solo, esto que yo acabo de presentarle, quiero que nos lo explique el propio Jesucristo. Juan 15, del 1 al 8. Leo textualmente. Yo soy la vid verdadera. Si el Señor dice que es la vid verdadera, es porque hay una vid que no es verdadera. Cuidado con eso. Y que dan frutos, pero de maldad. Y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, lo podará, lo cuidará. ¿Para qué? Para que lleve más fruto. Ya vosotros, él está hablando a los discípulos, estáis limpios por la palabra que os he hablado. Recuerden una oración que el Señor hace por sus discípulos. En una parte dice, Padre, santifícalo en tu palabra es verdad. Esa santificación le llega por la palabra. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. La canción para mí fue muy buena. Atrae mi corazón, tú en mí, yo en ti. Ese juego de palabras es lo que está el Señor explicando aquí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y lo echan en el fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que querráis y os será hecho. Desde que terminé ahí le dije, Señor, yo quiero construirte la casa y no puedo. Y él me dijo, yo la voy a construir si permaneces en mí. ¿Qué nos corresponde a nosotros, hermanos? Es estar dispuesto a permanecer en Cristo. Entonces el Espíritu Santo viene a nosotros y nos ayudará. Renunciaremos al mundo y a la carne, lucharemos contra nuestra lujuria y la venceremos por la sangre del Cordero. La torre será edificada y el Señor la habitará. Si permanecemos en Él. Y yo sé, porque alguien ya me lo dijo, que hay un sermón que viene de camino que se trata de eso, de cómo permanecer en Cristo. Entonces esperemos hasta ahí. Lo único que le voy a adelantar esto, de la única manera que yo puedo permanecer en Cristo es amándole con todo mi corazón, con toda mi alma, con todas mis
mente y con todas mis fuerzas. No hay forma. Le decía esta mañana a los hermanos en la casa dominical, comparando ese gran amor de Dios por nosotros, de una manera entendible, haciendo comparación otra vez, de qué yo no hago por un hijo mío, hasta la vida la doy. Entonces debemos de amar tanto al Señor, que no nos importa nuestra propia vida. Y Él nos lo dice, no pueden ser mis discípulos si se aferran a su vida, si se aferran a lo material, si se aferran a personas que lo estén sacando de mi camino en el caso de nuestras familias. Termino. Si quieres tener la salvación, la puedes tener. Acéptala como el don de su gracia. Pero no la recibas bajo una interpretación equivocada. Entiende lo que significa la salvación. La salvación significa no solamente haber sido liberado del infierno, es la liberación del pecado. ¿Podemos entender eso, hermano? Las cadenas han sido rotas. ¿Y quiénes eran las cadenas que nos tenían atado? El pecado, pero ya eso pasó. No aceptes solamente la salvación y ya, yo lo logré. No. Tú fuiste liberado del pecado. Conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Yo he sido siempre libre, descendiente de Abraham. Todo aquel que comete pecado, ese esclavo del pecado, fue la respuesta del Señor. Entendamos eso. Mientras estemos cometiendo pecados, somos esclavos del pecado. Y no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio, que se lo estoy pidiendo. Si quieres tener la justificación, tienes que tener la santificación. Sin santidad, nadie verá a Dios. Si quieres ser uno con Cristo, el juego ese, tú en mí, yo en ti, tú en todo, siendo uno como es el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Si quieres ser uno en Cristo, tienes que apartarte del pecado, porque el pecado nos aleja. ¿Cómo puedes tú ser uno en Cristo y haciendo todo lo que te venga en gana? No, no puede ser su discípulo. Si quieres caminar en las calles de oro, tienes que recorrer el camino de la santidad aquí abajo. Duras son estas palabras cuando el Señor dijo, tienen que comer mi cuerpo. Y muchos a partir de ahí se fueron. Y Él le dijo a sus discípulos cercanos, y ustedes si quieren se pueden ir. Pero Pedro dijo una respuesta gloriosa. ¿Y a quién iremos? Tenemos que construir eso obligado. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabra de vida eterna? Piénsenlo, calcúlenlo, no se achiquen por esto. Al contrario, le he pedido al Señor siempre que he venido preparando estas palabras, de que crean ustedes lo mismo que ha creado en mí, un poder, una fuerza, un estímulo de superación, de llegar a esa estatura del varón perfecto, de construir una torre inescrutable para el enemigo, de que él y yo tengamos una comunión tan íntima ahí dentro, y poderosa, que Dios nos conceda su Santo Espíritu para que nos capacite a hacerlo, y suya sea la alabanza y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ponte de pie, que yo quiero que oremos juntos como congregación y ya nos despedimos. Amante Padre, te doy las gracias. Gracias porque tu palabra, Señor, es lámpara a nuestros pies. Es una brújula que nos va señalando el camino a seguir. El camino que es Jesús. El camino, la verdad y la vida. Hoy hemos escuchado cosas que a nuestra carne no le gusta,
nos ha hecho mucho ruido eso. Yo prefiero estar tranquilo. Yo prefiero no ser confrontado con tu palabra. Yo prefiero no beber esa copa. Pero es tu voluntad que yo beba esa copa y que cada uno de mis hermanos y hermanas también la beban, Señor. Ayuda nuestra poca fe, ayuda nuestras pocas fuerzas, ayúdanos, porque hemos calculado esos gastos y nosotros ni nos acercamos a ese presupuesto, Señor. Pero sabemos que no es con nuestras fuerzas, sino con tu Santo Espíritu, el cual, Señor, tú has dejado para esos fines entre nosotros, entre la iglesia. Tu versículo en Hechos 1:8 nos da mucha esperanza. Él dice que recibiremos ese poder cuando venga sobre nosotros el Espíritu Santo y te seremos testigos, Señor. Seremos igual que tú, igual que tu Hijo Jesús. Concédenos, Señor, ese poder. Concédenos esas fuerzas a nosotros para ser un verdadero discípulo tuyo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.